Brujas de fuego. Las leyendas sobre las brujas son muy comunes en la mayoría de los pueblos de México. Se dice que muy frecuentemente pasan cosas extrañas, como por ejemplo, las bolas de fuego. Algunos incrédulos opinan que son cosas de la naturaleza que proceden del espacio. Otros piensan que se trata de brujas convertidas en bolas de lumbre que cruzan por el cielo de un lugar a otro para ir a reunirse con sus compañeras y festejar con el demonio. Estas mujeres son de naturaleza perversa. Se cree que han hecho un pacto con el diablo y que gracias a eso pueden usar la magia y convertirse en bolas de fuego que sobrevuelan los montes y atemorizan a la gente. Entre los campesinos circula una leyenda sobre brujas. Se cuenta que en las noches de luna llena las han visto volando sobre el cielo. Por lo general adoptan la forma de enormes bolas de fuego que saltan velozmente de cerro en cerro, a veces jugueteando continuamente entre ellas y otras haciendo chocar mutuamente las llamas en resplandor. Dicen los que han visto a las brujas que ellas hacen ritos demoníacos porque son siervas de Satán y se preparan para chupar la sangre a los niños recién nacidos y después conjurar maldiciones y malignos hechizos a la gente del pueblo. Las madres de los niños corren atemorizadas a cerrar las ventanas. Luego ponen bajo los colchones unas tijeras abiertas para que las brujas no se acerquen por las casas para hacer daño a las familias, aunque también atacan al ganado. Según una antigua leyenda, una noche, un campesino humilde caminaba atravesando el cerro. Iba montando su caballo, y a pesar de que había luna, la noche era muy oscura, de esas en las que uno extiende la mano y no alcanza a verla en la negrura. El camino además era escabroso, y el frío penetraba hasta los huesos, y el viento helado resonaba al chocar contra las ramas de los frondosos árboles. Repentinamente, aquel hombre quedó paralizado cuando una de esas bolas de fuego casi rozó su cara. El caballo, por supuesto, también se asustó, y dando un feroz relincho, levantó las patas traseras y derribó al jinete. El animal corrió frenéticamente sin parar, y el hombre no pudo hacer nada para impedirlo. Se espantó tanto el animal que simplemente no regresó al lugar donde su dueño yacía con una pierna lastimada. Sobresaltado, el hombre se levantó como pudo y caminó por el cerro despavoridamente sin parar. Luego de varios minutos, observó cómo el resplandor de la bola de fuego se desvaneció entre los matorrales. El campesino se quedó atónito al ver que entre la maleza salía una voluptuosa y linda mujer. Era tal la belleza de esa mujer que el tipo quedó como hipnotizado. La mujer comenzó a cantar una dulce canción, y el hombre quedó pasmado ante la encantadora voz. Mientras tanto, la mujer se acercaba despacio ante la atónita mirada de aquel cristiano. También él se fue acercando lentamente a la mujer, y cuando alzó la mano para tocar su bello rostro, la mujer se convirtió en una liebre, y se fue huyendo velozmente hacia los matorrales. Entre todo este desconcierto, el pobre campesino sintió que una mano fría, huesuda y muy pesada le tocaba el hombro. En ese justo instante, el individuo cayó desmayado al suelo, quizá por el susto, quizá por la decepción. Cuando al fin despertó, se halló sentado justo en la punta de una gran roca con la cara rasguñada y la ropa destrozada, sin poder explicarse lo que había sucedido. Echó un vistazo a su alrededor y cayó en cuenta que estaba muy lejos del camino por el que originalmente había llegado. Estaba muy confundido, pero aún así caminó como pudo. Caminó tanto que parecía que entre más lo hacía, más se alejaba de aquel extraño sitio. Pero no importaba cuánto caminara, siempre pasaba por los mismos lugares, y tras un par de horas de intensa caminata, se dio cuenta que se había perdido. El cansancio era tanto que comenzó a sentir el cuerpo pesado, hasta que el sujeto se rindió y, extenuado, cayó al piso. Nuevamente, cuando despertó, se halló otra vez en la punta de aquella enorme roca. Mientras tanto, en el pueblo, sus familiares y amigos, preocupados, lo buscaban por todas partes, sin dar con él por ningún lado, gritando su nombre por todos lados, pero no había rastro de él. Pasaron algunas semanas y cuando ya lo daban por perdido, ya casi al anochecer, mientras ocultaba el sol,
Un hombre que se dirigía de regreso a su casa vio en la lejanía a una persona sentada en una enorme piedra. El sujeto se acercó con curiosidad para ver su cara un poco más. Conforme se iba aproximando, reconoció a su vecino que había estado perdido durante casi un largo mes. Una vez que estuvo junto a él, se dio cuenta que estaba sumido en una especie de sopor. Y por más que trataba de hacerlo hablar, el campesino no respondía nada. Así que lo llevó a su casa, y después de unos días de estar al cuidado de su propia familia, por fin habló y les contó lo que le había sucedido. Todos supieron enseguida que una bruja lo había raptado y que le había lanzado un hechizo, y a partir de ese día, cada que el campesino recordaba la experiencia, se persignaba 3 veces. Hasta dicen que se casó con una mujer muy fea para evitar cualquier recuerdo de aquella hermosa muchacha que un día vio. El ánima descalza de Quinta Gameros, en Chihuahua. Una de las mansiones más hermosas de la ciudad de Chihuahua es, sin duda, el inmueble que alberga el Centro Cultural Universitario llamado Quinta Gameros. La propiedad fue construida por el arquitecto colombiano don Julio Corredor Latorre, por encargo de don Manuel Gameros, quien estaba profundamente enamorado de una joven quinceañera llamada Rosa, siendo esta la razón por la que en los relieves decorativos de la casa predominan las rosas. La construcción inició en 1907 y terminó en noviembre de 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana y el señor Gameros se vio obligado a abandonar el estado. En 1913 el general Francisco Villa ocupó la ciudad y la Quinta Gameros fue intervenida por las autoridades revolucionarias. En ella vivió por un par de meses don Venustiano Carranza. Esta casa llegó a funcionar como prisión y cuartel general de Francisco Villa y hasta como hospital. A pesar de ello, parecía que los años no han pasado. Conserva estilo y decoración acorde con la época en que fue construida. Quizá por ello las ánimas que parecen habitarla no se han dado cuenta de que estamos en otro siglo. Dado lo anterior, es posible que haya una infinidad de historias por contar acerca de esta casa, pero lo más relevante es la que cuentan los guardias que la cuidan. Uno de ellos cuenta cómo hace 9 años vio una sombra que cubría la luz de los tragaluces, por lo que fue rápidamente hasta el 2.º piso, en donde observó a una hermosa muchacha que andaba descalza, vestida con seda de colores verde y rosa. Entonces se dirigió a ella. «Disculpe, señorita, pero los turistas no pueden entrar al 2.º piso. ¿Cómo llegó hasta aquí?» La joven sonrió antes de musitar. «Naturalmente que por la otra puerta. Siempre está abierta. Disculpe usted, ando descalza porque tengo mucho calor y mis zapatos están en los jardines. Me voy para que no lo vayan a regañar». Ella caminó hacia un lado de la puerta y el guardia hacia el otro. Cuando él bajó, le avisó a su compañero que andaba una persona en el 2.º nivel. Su compañero sacó la llave para abrir la puerta y subió junto a él, pero ya no encontraron a la muchacha. Se preguntaron cuál sería la puerta por la que entró, si ellos usaron su llave para entrar y salir, y nunca antes habían dejado abierta alguna puerta. El guardia recordó que la muchacha había dicho que andaba descalza y que sus zapatos estaban en los jardines, así que fue a buscarla. Al no encontrarla en los jardines, subió nuevamente, pero sus compañeros que estaban en la puerta principal no la habían visto salir. Aun cuando registraron la casa entera, no la volvieron a ver jamás. 2 años después de este incidente, cuando el 2.º piso fue restaurado, quedó una capa de polvo sobre el piso. Se dice que cuando los guardias volvieron a las 8 de la mañana, encontraron unas pisadas perfectamente marcadas de lo que parecía ser una mujer, las cuales no tenían salida a ninguna parte. Con el paso de los años, los guardias de la mansión han aprendido a convivir con el ánima del ser, al que sencillamente llaman la descalza. El hechizo del pando, leyenda de Colima. Hilario sentía que su enfermedad se agravaba cada vez más. Desde hacía ya mucho tiempo que la padecía, y habían sido vanos todos los esfuerzos hechos por curarse.
Bien es verdad que, como sucede siempre con los enfermos que sufren por largo tiempo, no había sido constante en curación, nunca había sido atendido por un médico siquiera por el espacio de un mes. Él se decía para sus adentros: ¿para qué curarme un médico? Los médicos no curan el hechizo, no pueden curarlo ni creen en él, y sin embargo, por algo dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. Yo no tengo remedio. Hilario estaba hechizado por una mala mujer a quien desgraciadamente había querido con todo el corazón, pero al fin se habían separado por no haberse podido comprender uno a otro. Ella tenía mal carácter y ahora se vengaba del pobre hombre causándole un mal incurable. Todo el barrio de Manrique lo sabía, e incluso había personas que aseguraban que Teófila, la amada perversa, tenía en su lugar secreto de su casa un muñeco que era el vivo retrato de Hilario, con una espina clavada en la espalda. Aquel infeliz se moría a pausas, sufriendo atroces dolores. La espina que tenía el muñeco clavada en la espalda, le causaba terribles dolencias que los médicos no sabían curar, porque decían que eran los riñones, el hechizo. Todos sabían que era el hechizo lo que hacía padecer a Hilario. Margarita, su hermana, le hacía cuanto remedio le aconsejaban los vecinos del barrio, y sobre todo los boticarios, que en Colima presentaba a los médicos una gran ayuda en el ejercicio de la profesión, pues ellos curaban la bilis, el mal del amor, las reumas, las enfermedades de la sangre, sin cobrar un solo centavo. Un día, ya al atardecer y con la esperanza perdida, la atribulada Margarita pensó hablarle a un médico que fuera a hacerle una visita a su hermano, no para que lo curara, sino para que lo viera, y en trance fatal de la muerte que ya esperaba, le diera el certificado de defunción, sin el cual no podían enterrar el cadáver. El médico llegó ya casi entrada la noche. La pieza estaba apenas alumbrada por una vela de grasa de buey que difundía una tenue luz amarillenta y vacilante, dando a la estancia un aspecto fantástico y lúgubre. Desde la mesa en que estaba colocada hasta otra mesa corriente llena de botellas y trastos de cocina, el enfermo, con una respiración fatigada y angustiosa, yacía en un catre de madera. En el semblante expresaba la cercanía del último suspiro. El médico lo examinó, escuchó silencioso y atento algunas palabras entrecortadas por la angustia de la respiración. Sacó del bolsillo algunas hojitas de papel y recetó. Antes de retirarse, el médico dio al enfermo lo único que podía darle: la esperanza. Le prometo que se aliviará, aunque me hayan buscado demasiado tarde. Llamó aparte a Margarita para explicarle cómo debía darle la medicina al enfermo y advertirle que ya era extemporáneo el esfuerzo por la curación, esfuerzo que hacía en cumplimiento de un deber profesional. En aquel momento recetaba por deber, pero sin esperanza, aunque se lo hubiera dado al enfermo para que éste luchara. El médico no se equivocaba, aún venía de la botica con la medicina cuando el enfermo expiró. Bien claro lo decía el canto lúgubre del tecolote, que desde el obscurecer se escuchaba entre ramaje espeso del aguacate del corral, infundiendo en el barrio cierto misterioso terror. Tales creencias vinieron a confirmarse poco después de fallecer el enfermo, porque cuando tenía su cadáver en el suelo con una teja para que ganara las indulgencias, se levantó de medio cuerpo atemorizando a los presentes y arrojó algo por la boca. «¡Ya lo ven!», exclamaron todos. «¡Apostema! No cabe duda que estaba hechizado por aquella mala mujer». Sepultaron el cadáver de Hilario, que vulgarmente era conocido en el barrio de Manrique por el apodo de El Pando, y por varios días al oscurecer, confirmando la opinión popular, siguió el tecolote cantando lúgubremente entre el ramaje espeso del aguacate del corral.